Bienvenidos otro día más a North Source Studios. Hoy continuaremos con la maestría en explosiones. Nuestro objetivo a día de hoy será el de mejorar los RAICAS para, además de detectar las colisiones respecto a un punto centro de un collider, también funcionen respecto a los collision points de un colisionador. Aquí hay varios factores. Probaremos primeramente con colliders sencillos, como pueden ser los cubos, y posteriormente iremos añadiendo elementos más complejos como mesh colliders en lugar de box colliders para hacerlo bastante más dinámico. Ahora mismo vamos a comenzar a partir del script que ya hemos realizado previamente y mediante este script desarrollaremos toda la funcionalidad para incluir poco a poco los puntos. La lógica detrás de esto es que nosotros tenemos esta caja. Por ejemplo, este es el punto de la explosión. Vamos a dibujar en rojo. Actualmente, esto es lo que estaría ocurriendo con un cubo que está visible y con otro cubo que no lo está. Vamos a pintarlo de otro color el muro. Entonces, tendríamos esta situación, esto es lo que estaría ocurriendo. Tendríamos que realmente esto se estaría viendo. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, tendríamos que aquel objeto se vería parcialmente. Por ejemplo, esta esquina la estaríamos viendo. Incluso aquí estaríamos llegando a ver una pequeña parte, pero no podríamos ser capaces de ver. Un segundito. No podríamos ser capaces de ver lo que es el centro del objeto. Aquí colisionaría, podéis ver en este punto. Ups. Por lo tanto, no estaría incidiendo sobre el centro y aquí no funcionaría. Vamos a realizar un componente, bueno, de hecho vamos a modificar el componente actual para que detecte los bounds de este collider y seamos capaces de aplicarle una fuerza parcial a este objeto. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Pues en primer lugar, lo que tendríamos que tener es una función para detectar los puntos del colisionador o collider. En este caso vamos a hacer una función privada, vector 3 y collider points. A esta función vamos a pasar un collider y nos va a retornar los bounds del collider. Vector 3 array y dentro del array vamos a retornar lo más importante, lo que ya estamos haciendo, que es el bounds.enter, ¿vale?
el world space, ¿vale? Esto es world space, por lo tanto ya estamos utilizando los puntos reales del espacio, no son locales. Luego, min sería la parte inferior, en el cubo creo que sería la parte inferior trasera izquierda. Bounce.max, que sería la parte superior delantera derecha. Y luego habría que hacer dos vectores más. Sería bounce.x punto y bounce.max.z. Obviamente esta función, ¿vale?, que estamos haciendo es una aproximación que solo va a funcionar con los cubos. Más adelante veremos una más completa, una aproximación que funcionaría con cualquier tipo de malla. Muy bien, hasta aquí tendríamos, ponerlo aquí, esquina inferior trasera izquierda, esquina inferior, perdón, superior delantera derecha, inferior delantera, comentario, inferior delantera izquierda, inferior trasera derecha. Luego, lo más importante de todos, después de haber creado esos collider points, va a ser utilizarlo. ¿Cómo podemos utilizarlo? Bueno, tenemos aquí nuestra función define explosions elements, ¿vale? Y aquí detectamos, a ver, perdón, esta no es, get reach explosion elements. Aquí es donde detectamos que hemos colisionado o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este punto? Aquí únicamente estábamos lanzando un raycast. Sin embargo, vamos a tener que detectar primeramente todos los puntos. Vamos a hacer un pequeño espacio aquí. Vamos a utilizar vector 3 collider points es igual a get collider points. Vale. Y del collider punto, perdón, punto collider. Vale, esto nos va a retornar los puntos del collider. Vamos a tener que detectar cuántos puntos visibles tenemos. Por cada collider points, por cada collider points, entonces vamos a hacer lo que hacíamos antes. De hecho, vamos a reciclar el raycast kit, yo creo que sería lo más ideal. Sí. Vamos a reciclarlo. Aquí va a ser direction to point. Entonces, en lugar de utilizar el rigid body transform position, ¿vale? En este punto lo que vamos a utilizar es el point. En este caso, collider point. ¿Vale? Perfecto. Luego
tenemos que utilizar esta información de aquí. Pero claro, este Writecast aplicaba a todos. Entonces vamos a tener que hacer algunas modificaciones para que esta información del Writecast nos valga para otros elementos. ¿Cómo hacemos esto? Primeramente hay que cambiar esto de aquí. ¿Vale? Vamos a utilizar el Physics Writecast Direction to Collider Point como, digamos, dirección del Writecast, ¿vale? Es decir, va a salir del punto de donde ha comenzado la explosión en la dirección del Collider. Vamos a verlo aquí. Bueno, de hecho, aquí. Vamos a iniciar desde el punto de explosión, ¿vale? A el punto del Collider. Eso es lo que estaríamos haciendo aquí. Y lo iteramos porque ahí, en este caso, van a ser 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y el centro 5, que son los que hemos definido en el Git Collider Points. El centro y las 4 esquinas. Vale. Entonces, vamos a comentar esto primeramente. Y aquí teníamos la lógica de si esto está bloqueado, ¿vale? ¿Para qué queremos esto? Porque si se ha alcanzado, hay que sumarle la... Adicionalmente, claro, hay una cosa que no hemos tenido en cuenta. Esto va a contar los puntos, pero tenemos que tener un factor fuerza. No es lo mismo que el objeto, que la explosión pegue de lleno al objeto, es decir, en este caso extremo, estaría pegándole en todos los bounds, incluido el centro. ¿Vale? Aquí también y aquí también. Las 4 colisiones son satisfactorias contra el objeto. Entonces, aquí la fuerza es máxima. En este caso, bueno, aquí no es mínima porque hay 2, pero sería cerca de la mínima. En este caso, el factor de fuerza sería 1, 2, 3, 4, 5, pues 2 sobre 5, ¿vale? Estaríamos aplicando 2/5 partes de la fuerza total. De momento no vamos a hacer recalculación, o no vamos a recalcular la dirección, ¿vale? Porque aquí habría que aplicar un pequeño torque, más que nada porque la dirección de la fuerza haría rotar el objeto, ¿vale? No es lo mismo que el objeto reciba las fuerzas en la misma distancia en los boundaries, por lo tanto la fuerza resultante es en esta dirección. En este caso se supone que la fuerza es en esta dirección, pero al estar desviada del centro influye la masa y, digamos, la medida de los 2 puntos respecto al centro, ¿vale? Entonces por eso se produciría este pequeño torque que de momento no vamos a aplicar. Como primera aproximación, lo que nos interesa es que el objeto sí que sea visible para la explosión y sobre todo que se aplique una fuerza proporcional. Entonces, ¿cómo calculamos? Vamos a llamarlo factor de visibilidad, ¿no? Pues este visibility factor sería, bueno, serían primeramente los puntos visibles entre collider points punto length, es decir, los puntos visibles que tengamos entre los puntos totales. Como es un cálculo con int, le vamos a hacer un cast float, por si acaso, para que nos dé el factor resultante en float. Y luego, esto lo vamos a quitar ya de aquí. Si visibility factor es mayor que 0, entonces aquí
Bueno, aquí es cuando sí que vamos a marcar que ha alcanzado la explosión para aplicarlo. Si no, directamente no lo vamos a aplicar. De hecho, toda esta información, en nuestro caso, lo vamos a guardar en el explosion element. Podemos hasta calcular los boundaries directamente aquí por si queremos pintarlo. Entonces, collider array sería collider array, no, perdón, vector 3 array. También tendríamos puntos visibles. Y por otro lado, bueno, de hecho los visibles tampoco nos van a servir de mucho en este objeto, ¿no? Yo creo que lo que nos serviría en este punto sería el factor. Visibility factor. Vamos a generar getters y setters de estos dos. ¿Vale? Entonces refactorizamos, seguimos usando el campo y ahí tenemos los getters y los setters. Entonces, directamente aquí ya estaríamos asignando, en el caso de que el factor sea mayor que 0, podemos hacer esto, o bien podemos decir que si los puntos visibles son mayor que 0, que casi es más sencillo, porque es un float, este es más sencillo que sea 0, si no entra en el bucle. Si no hay puntos visibles, y esta se inicializa por defecto a false, vamos a hacer otra lógica ligeramente distinta. Reach visible points distinto de 0. De hecho, mayor que 0. Creo que no se nos olvida nada. Tenemos ya los boundaries, ¿vale? Vamos a obtener los boundaries aquí. Punto boundaries sería obtener los collider points. Los llamamos boundaries, vamos a llamarlo collider points por mantener la coherencia. Entonces ahora ya sí que tendríamos toda la información de la explosión, de cada uno de los elementos implicados en la explosión, almacenado en los objetos. Ahora sería el momento de aplicar el cálculo del factor, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño método directamente float get. Bueno, miento, que lo estamos obteniendo también. Vamos a aplicarlo. Ahora mismo lo estamos aplicando aquí cuando se ha alcanzado, pues además de eso, lo que tenemos que aplicar es la fuerza por RE.visibility factor. De esta forma, la fuerza ya sería proporcional a la cantidad de puntos. ¿Vale? Ahora quedaría una cosa pendiente. En este punto, seguimos pintando las líneas respecto al centro. Entonces, lo ideal aquí sería iterar respecto a cada uno de los puntos. Entonces, casi me gusta más que si RE punto
collider points, vamos a hacer un for each aquí. Point. ¿Vale? Entonces, por cada collider point, si se ha alcanzado, directamente si no se ha alcanzado, continuar. Ah, bueno, no, miento, porque aquí sí que nos interesa. Vale, sí, aquí sí nos interesa saberlo. Pero en este caso, claro, el reach era para el objeto. No estamos sabiendo si cada uno de estos objetos, de estos elementos se ha alcanzado. Entonces, si el objetivo se ha alcanzado. Entonces necesitaríamos información a nivel de punto. Vamos a crear otra clase. Donde esta información, de hecho la vamos a quitar de aquí, vaya este reach va a ser directamente un get que va a depender de que el factor de visibilidad sea mayor que 0. Esto va a retornar los puntos de colisión ¿vale? Entonces en este punto vamos a utilizar los collider point collisions. En este punto no podemos asignarlo directamente, entonces vamos a restablecer esta parte de aquí, collider, o mejor aún, vamos a generar un constructor de collider points a ver, tenemos la función aquí. Entonces esto lo que va a retornar es new miento, porque esto tendría que ser un vector 3, collision point, no collision points. Collider point.
ahora sí. Entonces, esto va a devolver un array de vector 3. De momento vamos a inicializarlos así. Vale, vamos a generar los puntos de esta forma. Más adelante lo refinaremos. Vale, esto nos devolvería los getColliderPoints. Ahora ya sí que tendríamos aquí los ColliderPoints. Un segundo. Exclusion element. ColliderPoint calculations. Y entonces de cada collider point punto sería la posición de cada collider point y calculated heat info sería collider point punto calculated heat info, porque así cada uno de los puntos va a tener su información de Raycast Heat y va a ser calculado con su posición. Luego aquí tendríamos que tener en cuenta la cantidad de cálculos. Este ya no va a ser gestionado por los visible points, estaría implícito en la función del getter. Y con esto estaría parte de visibilidad. Vale, ahora venimos a los cálculos, donde teníamos este problema. Si se ha alcanzado, es decir, si hay un visibility point, va a pintarlo en rojo. Si no hay visibility points, lo va a pintar del rojo. Vale, eso tampoco es del todo cierto. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Antes reach es esto, ¿verdad? Pues este reach tenemos que almacenarlo también. Aquí estaría. Perdón, esto sería así. Entonces, si el elemento ha sido alcanzado es porque el factor de visibilidad es mayor que 0, que lo hemos dejado ya calculado. Y en este punto tendríamos también el reach. Inicializado a false. Y lo tendríamos muy bien. Entonces,
esto hemos dicho que era por cada collider point, entonces no tiene sentido ya. Aquí voy al transform position. Aquí tendrá que ir a cada collider point.reach, collider point.calculated hit info point, lo mismo aquí. A boundary. En este caso collider point punto ¿dónde está? Collider point hemos dicho que era no hemos generado el getter, sí, aquí estaría. Vale, es que lo hemos llamado de la misma forma. Collider point punto collider point, por eso me estaba liando. Vale. Vale, un segundo. Ahora sí. Y con esto, en principio, ya tendríamos funcionando los boundaries. Me he dejado algo. Punto y coma aquí. Muy bien. Eso es. No tengo muy claro porque en este caso rojo está entrando directamente al punto. Vamos a renombrarlo aquí también. En este caso, ambos puntos deberían ser el mismo. Vamos a, digamos, hacer una media de puntos respecto a nuestro collider. Una malla puede tener cientos, miles de puntos posibles, ¿no? Sobre los que interactuar, los colliders. Lo que vamos a hacer es coger los puntos más representativos en una función. Vamos a crear una variable. Vamos a llamarlo collider point calculator per mesh collider y lo vamos a iniciar a 10. Esto ocurre mayor número, más realismo en las explosiones, pero mayor gasto computacional a la hora de hacer el cálculo. Entonces tampoco nos interesa que sea un número excesivamente grande. Vale, ¿esto cómo lo calculamos entonces? Vamos a irnos a la función donde hemos puesto todos los puntos antes. Get collider points, ¿vale? Sería este de aquí. Y vamos a rehacerla ligeramente. Vamos a comentar esto. Tendríamos por un lado una lista de puntos. Vamos a poner sería una lista de
Points calculate. Vamos a Collider. Vamos a pasarle por aquí el parámetro de puntos. No recuerdo cómo llamaba la variable. Nuestra variable collider point calculations per mesh collider la vamos a pasar a collider points. Vale. Y vamos a primeramente comprobar si el collider es un mesh collider. Vamos a hacer una cosa, si no, en este caso, es if box collider, vamos a aplicar el cálculo que ya teníamos. En el caso que sea mesh collider, si tiene malla compartida, si tiene una malla compartida para las colisiones, es decir, podemos detectar colisiones sobre ella, entonces lo que vamos a hacer es coger el shared mesh, cogeremos el shared mesh para las colisiones. Entonces, vamos a calcular primeramente los vértices mediante la función, bueno, función no, la variable vértices. Y vamos a hacer un for tradicional, inicializado a 0 hasta length, tendrá la longitud que tenga, vértices length y points por point calculation number es menor, perdón, points count sería count, creo que sería count, ¿verdad? Sí, count. Vale, si la cantidad de puntos que tenemos es menor que el número de puntos que hemos definido, entonces lo que vamos a hacer es que y sea
y más estaría bien. Calculations, calculation de, en este caso sería collider.transform point, porque los vértices son locales, me parece. Vertex positions, sí, los vertex positions son locales, entonces vamos a hacer una transformación, transform point de vértices, vamos a llamarlo vertex. Vale, sí, existe la palabra, perdón. Vértices. Sí, la cantidad de vértices. De esta forma ya tendríamos aquí la información. Vale. Vamos a cogerlo mejor de forma no consecutiva haciendo entre el número de puntos. Me refería a este número de puntos. Vale. Esto va a hacer que coja puntos distintivos de toda la malla y no consecutivos. Vale, con eso tendríamos los getColliderPoints. Vamos a devolverlo de una única vez, no en dos. Añadimos uno a uno, proporcionalmente. Vale, con esto he dejado aquí algo abierto. Aquí. Con esto tendríamos la parte de las posiciones. Vale, tenemos los dos casos recogidos. Entonces, ahora tenemos que verificar que esta función funciona correctamente. Primeramente vamos a probar que no se haya roto para el cuadrado. Primero vamos a ver que compile, nos hemos dejado algo por aquí. Sí, por la del vector. Vale. Primeramente vamos a ver que siga funcionando para este. Vemos que sí. Y vamos a buscar una malla más compleja. Por ejemplo, bueno, no hemos hecho una esfera, pero una esfera bastante más compleja. Como podemos ver, ya la está detectando.
ponerle distancia 0, 5. Vamos a añadir rigid body. Y en cuanto pongamos rigid body, claro, aquí hay una cosa, es Sphere Collider. No hemos hecho el cálculo para un Sphere Collider, pero sí para un Mesh Collider. Entonces podemos poner Mesh Collider y decirle que el tipo sea esfera. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que lo computa en Mesh Collider. Vamos a probarlo. Vale, no está soportado. Ahora sí. Lo hemos marcado como convexo porque si no, no está soportado desde Unity 5. Y hemos visto que automáticamente nos marca como que ha detectado el collider. Vamos a dejarlo en la posición en la que estaba. Y le damos al play y ¡pum! Ahí está funcionando. En este caso hemos seleccionado un número de 10. Vamos a indicarle el número de cálculo de puntos. Podemos poner tantos como queramos. Pero eso, claro, requiere más computación. Un máximo de 30 puntos, por ejemplo, pues ya tendríamos esto. Una fuerza bastante más realista. Vamos a, antes de añadir la fuerza, poner un pequeño debug log para saber la cantidad de fuerza que se está aplicando. En este caso, pues force de hecho es que me cuesta a veces ponerle nombres a las cosas. No es recomendable hacerlo así, pero lo hacemos. Es provisional. Para cada uno de los objetos que detecte la explosión, vamos también a imprimir el nombre del objeto. Me parece que con esto, si lo hacemos así, podía, ¿verdad? No recuerdo ahora mismo cómo era. Vamos a hacerlo así. Lo suyo sería utilizar un string format, pero bueno. Haremos la vista gorda. Y aquí ya vamos a ver el factor. Por ejemplo, si no se ha alcanzado no lo va a pintar, pero podemos ponerle 1 sobre 30.
fuerza es de 70. Y hasta aquí estaría el tutorial para aplicarle una fuerza en función del mesh. Esto, lo bueno que ya estaría funcionando para cualquier tipo de malla que fuese ligeramente más compleja, es decir, podemos estar aplicándoselo ya a personajes. De hecho, bueno, podemos en otro tutorial hacer un ragdoll y probar que funcione correctamente con ese ragdoll. Ya un ragdoll es bastante más complejo porque realmente es una malla, pero son varios rigid bodies sobre los que se está aplicando. Es un componente ligeramente más complejo que esto y lo estaremos probando en futuras versiones. Si habéis llegado hasta aquí, solamente quiero daros las gracias por haber visto este tutorial y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.